Si es que dicen de una semana más, pero hasta ahora es el domingo 22 de enero, cierra el sistema. Entonces tenemos que la otra semana ya proyectarnos a las evaluaciones. En cambio, estamos atrasados porque el segundo parcial se cerraba con la recolección de datos y con el informe. El jueves ya vamos a empezar a ver técnicas de investigación. Vamos a ver si la otra semana nos da tiempo a recolectar los datos o el fin de semana. Todos tienen que ya planificar su recolección de datos, trabajar en el informe, porque el tercer parcial se desarrolla mayormente los marcos teóricos y la propuesta de solución al problema. Entonces, tenemos mucho que hacer. En este momento voy a abrir el Moodle solo 1 hora para que todo el mundo suba una persona por grupo. Su matriz de variables tiene que estar sumamente bien terminada, porque con eso ya vamos a dar paso al inicio del manejo de las técnicas de investigación y la población y muestra que vamos a manejar en cada proyecto, que también lo vamos a ver, y etapa de recolección de datos el jueves. En la otra hora de clase les voy a todos a revisar. Espero que no haya mucho que corregir y con eso ya estaríamos listos. Esto ya se tiene que determinar. Ya llevamos cuánto tiempo en este análisis de variables y realmente nos hemos atrasado la recolección de datos y ya los demás docentes han avanzado con sus proyectos en las diferentes unidades de observación, ¿no? Porque hay algunos estudiantes que están en empresas y demás. Entonces, con esto les llamo, por favor, a la conciencia de que ya finalicemos. Espero que todo ya esté bien. Como igual tenemos que cumplir una hora sincrónica que no hemos cumplido en el Moodle, suba la información correctamente, una matriz para cada variable, que los conceptos estén sumamente bien. Recuerden el sistema de indicadores, que tiene que ser a profundidad, mínimo 5 indicadores por dimensión. Y todo esto va a la evaluación, ¿no? Porque en el examen, en el estudio de caso, tendrá que resolver un análisis de variable y realizar la operacionalización de otro caso que no tiene nada que ver con el de su proyecto. Recuerde bien, el estudio de caso es una forma de evaluación, como ya tuvimos en el primer parcial. Así que vamos a trabajar en el Moodle eso ahorita. Y sobre eso analizar si nos falta algo más, pero algo pequeño, porque ya tenemos que con eso comenzar las técnicas de investigación. ¿Estamos todos listos? Y solo una persona sube por grupo, ¿no? Ya les abro el Moodle. Una sola persona por grupo sube la información. Bueno, mejor verle como inseguridad. Y operacionalizar la variable dependiente, que tampoco está operacionalizada. No han hecho absolutamente nada en el proyecto. Luego no quiero a nadie con líos ni mal porque no pase la asignatura.
han subido la misma matriz que habíamos visto en clases. Las matrices de variables. Y eso que yo no los molesté. Entonces, no es que no entienda, es que simplemente no hacen, porque ya esto yo lo he explicado varias veces. Entonces, yo les expliqué bien que si estamos hablando de un prototipo para el sembrado de semillas, entonces tendríamos que ver qué vamos a hacer con ese prototipo, qué materiales va a tener, qué componentes, qué funcionamiento, que si ponemos velocidad de trabajo, hasta le busqué un proyecto que habíamos visto sobre este tema, que si estamos viendo velocidad de trabajo sería la velocidad que ocuparía ese prototipo o que lograría ese prototipo al momento de sembrar semillas. ¿Cuántas semillas sembraría por horas? Entonces, esos son indicadores, los rangos que usted va a evaluar luego cuando tenga el prototipo. Sistemas mecánicos, ¿cuáles van a ser los componentes del sistema mecánico? Dimensiones del prototipo, igual. ¿Cuáles van a ser cada uno de sus componentes? ¿Cuáles van a ser netamente el tamaño, si lo quieren considerar? Los sistemas que vamos a utilizar. Si estamos hablando de semiautomático, ¿a qué nos referimos? Si van a utilizar algún tipo de sensor, si van a vincular un sistema mecánico con un sistema automático. Entonces, todo eso es lo que se tiene que operacionalizar y desarrollar en el cuadro de variables. Y nada de eso está. Estamos desglosando una variable entendiendo sus múltiples dimensiones, que son las áreas fundamentales que pueden conformar ese término de investigación, ese elemento de estudio, y en cada dimensión cuáles son los indicadores que me indican o que me permiten evaluar el comportamiento de esa dimensión. No es nada difícil, pero ni siquiera leemos sobre ese tipo de máquinas, no buscamos otras investigaciones que nos lleven a entender cuáles son los elementos que voy a utilizar luego en mi prototipo. Entonces, improvisando no vamos a hacer nada. Ya se nos acaba el segundo parcial y ni siquiera hemos podido llegar a la recogida de datos. Si usted pone peso y velocidad, eso no es un indicador, porque ¿dónde están los valores que va a medir? ¿Y a qué se refiere velocidad con respecto a que la velocidad que ya midió en la variable independiente? Porque estamos en la variable dependiente. Entonces, como es una variable dependiente, ya hemos hablado cuántas veces que se tiene que analizar el contexto del problema, porque es la variable que se puede analizar y puede medirse en el contexto del problema. La otra variable no existe en el contexto, vamos nosotros a crearla. Por eso se llama variable independiente. Entonces aquí, como ya les he dicho, habría que ver los mecanismos de sembrado actuales y en los indicadores medir si es manual, si es empírico, si es semiautomático o automático. Porque si no demostramos la existencia de un problema, entonces ¿para qué estamos creando la máquina? De igual manera, el número de trabajadores empleados, frecuencia de siembra de semillas, ¿cuántas veces se siembra? Porque si son frecuencias muy bajas, entonces no justifica la existencia de una máquina. Pero si continuamente esos campesinos, por rotación de cultivos o por lo que sea, están sembrando, entonces quiere decir que pueden tener factibilidad para adquirir una máquina futuro, que es lo que se tiene que demostrar con un proyecto. El tiempo que emplean, porque actualmente, estamos hablando actualmente, porque el diagnóstico actual es el que nos va a permitir demostrar que existe un problema y sobre los cuales vamos a buscar solución. Entonces, tiempo empleado en sembrar las semillas, y pongo rangos en los indicadores, de 1 a 2 horas diarias, de 2 a 3 horas, de más de 3 horas diarias o semanales. Entonces voy haciendo diferentes indicadores
para poder luego medir en la población de campesinos. Luego, rendimiento por hectárea. ¿Cuál es el rendimiento por hectárea y el nivel de productividad de acuerdo al cultivo? Por ejemplo, ¿cuántos quintales se producen actualmente? Para entender que tal vez a futuro, al tener mejores mecanismos de producción, la producción pueda aumentar. Entonces, igual estamos con la misma tabla, igual no hicimos nada. Y ya estamos en la semana de exámenes, prácticamente al segundo parcial. Ayer mismo pasaron en aeronáutica todos los estudiantes que ya no van a ir al tercer parcial. Y en seguridad lo mismo. Y yo dije, ay, qué pena me da con los estudiantes, como quiera que sea, hay que esforzarse más, uno como docente. Hasta eso hablé en el área de conocimiento, pero realmente es así. Mira la calidad de los trabajos, mire lo que hacen, no prestan atención. Y si usted está priorizando otras materias, entonces todo en la vida no tiene nada más que consecuencias. Usted prioriza otras materias, en otras materias que apruebe, eso es muy bueno, felicitaciones. Pero en las materias que usted no prioriza no va a poder pasar, ya que se centran en notas, porque uno se centra en conocimiento, no en notas, y en aprendizajes. Si usted decide echar a un lado y no esforzarse y no hacer nada en un área determinada, entonces no se puede quejar cuando no apruebe. Siguen con los mismos errores del inicio de la primera etapa del proyecto, que ya hemos hablado de eso igual cuántas veces. Vuelvo a decirle lo mismo que ya le dije anteriormente a Dylan Montenegro. ¿Dónde está la variable dependiente? Ha avanzado en la variable independiente, pero ¿dónde está la variable dependiente? ¿Para qué queremos procesar el plástico? ¿Dónde está el problema? Entonces, si no existe un problema, no hay investigación científica. La variable dependiente tiene que ver justamente con el manejo de los residuos sólidos orgánicos. Y ahí está incluso el diagnóstico que tenemos que realizar. Si va a ser en los patios que reciclan, si va a ser con los dueños, para saber varias situaciones actuales, volúmenes de plástico que recicla o que resecciona por semanas, por mes. ¿Por qué? Porque si no hay un volumen alto, ¿para qué vamos a crear una máquina? De relación costo-beneficio. ¿Cuál sería la relación costo-beneficio de esto? Estos son indicadores de la variable dependiente. Podría ser beneficio alto, costo alto, un indicador. Beneficio alto, costo bajo, o de lo contrario, un costo alto, beneficio bajo. Es decir, vamos a evaluar
cuáles serían las ventajas de tener esta máquina, porque puede que las personas en los patios nos digan que realmente puede que haya un beneficio alto, pero el costo es muy alto y no lo puedan asumir a futuro de tener una máquina de estas trituradoras. De igual manera, el costo, el precio de compra del plástico, y podemos poner rangos para ver si en realidad ellos sí están teniendo buenos ingresos. De ahí, nivel de control y manejo de impuestos, porque lo que pasa en los patios es que supuestamente se gana mucho, pero como no hay facturas, porque son personas de la calle las que van a vender el plástico, o a veces usuarios que no tienen cómo facturar, entonces lo mismo, ganan mucho, pero pierden mucho por el manejo del SRI. Entonces, todo eso hay que analizar como indicadores de la variable dependiente, porque nos daría la medida si ellos verdaderamente se interesarían por tener una máquina trituradora o no. Luego, por ejemplo, podríamos ver selección de proveedores en una dimensión para ver si hay proveedores nacionales, extranjeros, de estas máquinas. Finalidad de uso del plástico, entonces podemos poner solo reciclaje, solo limpieza, porque yo, por ejemplo, conozco unos señores que ya tienen 7 patios de reciclaje en toda la ciudad de La Tacunga, y ellos dicen que la etapa peor es la etapa de limpieza de ese plástico. Entonces eso podemos evaluar. Si las etapas son limpieza, solo recolección, o si existe algún tipo de procesamiento del plástico. Y luego una pregunta que nos evalúe por qué no se procesa el plástico. Entonces, eso nos va a ayudar a entender si es por inexistencia o insuficientes máquinas disponibles en el país, o si es por el costo, o por qué, cuál es la causa de que no tienen ellos el procesamiento del plástico. Después, destino de los materiales reciclados. Entonces podemos poner venta a empresas, venta al por mayor, intermediarios, es decir, estas personas que vamos a evaluar o a diagnosticar, ¿qué hacen con el plástico? Entonces nosotros tenemos que demostrar que existen patios o existen pequeños emprendimientos que quisieran y necesitan una máquina trituradora, porque les va a facilitar muchas cosas. Entonces, eso es lo que hay que demostrar. Por eso la variable dependiente me va a ayudar precisamente a poder medir el problema en un determinado contexto, que sería en este caso, porque son más grandes, los patios de reciclaje. Entonces, eso ya lo he explicado varias veces y la variable dependiente no sigue sin hacer. Incluso dijeron, o no me acuerdo quién, dijo que iba a trabajar con usted justamente para continuar en el resto de las variables que no analizaron. Y sube lo mismo. De ahí, si yo digo software, no puedo decir computador, sistema operador, herramienta multimedia, porque en realidad eso no serían indicadores, sino justamente qué es lo que voy a hacer. Si hay un tipo de software, o si, por ejemplo, con ese software voy a manejar simulaciones, diseño de componentes o funcionamiento. Entonces, esos serían mis indicadores. Y saber con qué software es que voy a hacer eso, que serían los indicadores del uso de ese software y cuál software es. Eso es para la variable independiente. Porque serían los indicadores, es decir, los elementos que voy a cumplir dentro del diseño del prototipo. Hemos logrado siempre proyectos, hemos logrado avances dentro de todos los niveles de las carreras.
Pero si usted no hace, si usted no se compromete, no lo vamos a lograr. Y si no entiende la lógica de intervención o de desarrollo de un proyecto, que, que realmente si nosotros no demostramos niveles altos de complejidad de un problema de investigación, frecuencias altas, porcentajes, ya cuando hagamos el trabajo de campo, entonces no estamos hablando de una investigación científica. Por eso es que se porque el comportamiento de indicadores me va a dar si existe una problemática o no. Y a veces, por más que nosotros hemos tenido hasta productos innovadores, nos ha dado negativo. Nos ha dado negativo la problemática en diferentes espacios. Por ejemplo, muchas veces hay empresarios que no les interesan las máquinas, ni los prototipos, ni innovar, ni nada. Hay otros que sí. Entonces, todo depende del diagnóstico. Por eso es que si no tenemos claro los resultados del diagnóstico, no podríamos justificar nunca una propuesta de solución al problema o en este caso una variable independiente. De verdad que voy a considerar esto una falta de respeto total. Simplemente les voy a poner 0 y nada más. Esto vimos la otra clase como 2 veces, ya hemos visto esto de Clever Flores y vuelve a subir lo mismo. Y explicamos una a una las dimensiones de este proyecto. Realmente lo voy a considerar una falta de respeto. Igual usted, Kevin Ceballos, ¿qué hizo usted? No hizo nada tampoco.
Franklin Mastián y Jonathan Doisela copian la matriz de Kevin Ceballos. Y esa la suben. Perdón, de Clever Flores. ¿De qué, Inge? ¿De ¿Qué, qué? Inge? De la operacionalización de variables. En eso estamos. No sé si recuerden que está en la clase de metodología y estamos analizando variables. Sí, Inge, pero a mí lo que me corrigió ya le puse ahí en el archivo. No, usted no corrigió nada, primeramente. Y segundo, estoy hablando que Franklin Mastián y el otro estudiante, que no me acuerdo cómo se llama, Jonathan Doisela, tiene la misma matriz que tiene Clever Flores. No sé, Inge, ahí sí. No sabe. No sabe. Y todo lo que hablamos, y yo le expliqué cómo se mide la inseguridad, qué tenía que ver, el robo, la frecuencia de visitas de los policías, los indicadores que midan inseguridad, ¿dónde están? Porque nada de lo que hablamos en clase, que hasta le hablé del caso de Chantilly, usted tomó en cuenta. Y los otros alumnos que, sabiendo que incluso está mal lo que hizo, copian la misma matriz en su trabajo. ¿Dónde está su trabajo, Jonathan Palomo y Henry Unaucho? ¿Dónde está su trabajo? ¿Cuánto tiempo hemos hablado de este proyecto y son capaces de ni siquiera subir las matrices? Qué lamentable, sinceramente, qué lamentable que haya estudiantes así, porque yo no he tenido estudiantes así antes. La ESPE no se caracteriza por ese tipo de estudiantes. Y yo no necesito realmente ni siquiera hacer una llamada al director de carrera. Yo puedo simplemente cerrar y decir que la mayoría no pasa al tercer parcial y no pasa. Y encima hacer un informe y decir que por la falta de respeto, la desconsideración, el no cumplimiento con las tareas, después de decir varias veces lo mismo y de repetir cuántas veces los mismos contenidos, simplemente decido que no pasan al tercer parcial. Si es que aquí están por notas. Algo tan simple que aparte era solamente cuando tienen varias personas en sus grupos de trabajo, sentarse a leer, sentarse a hacer, organizar bien su trabajo y terminar los avances del proyecto, porque todos los profesores nos merecemos respeto. Y yo no he tratado nunca a un estudiante de esa manera. It's not until you fall that you fly.